Ok, ¿estás listo? Sí. Bueno, la neta nunca estoy listo, pero de eso se trata hacer las cosas. De hecho, tengo muchas analogías de eso. Me imagino que sí hay algo de cierto en eso. Nunca estás listo para hacer algo. Ve cómo son las aves, o sea, no aprenden a volar hasta que vuelan, simplemente. Hasta que las tiran. Las tiran y un día simplemente extienden las alas y tienen los recursos necesarios, tienen las plumas necesarias. Yo creo que hacer las cosas en la vida es cuestión de eso. Y, por ejemplo, ahorita que me invitaste a hablar aquí, sé que vamos a hablar de arte, puede que hablemos de mi trabajo, puede que hablemos de un montón de cosas, lo que sea, sé que estoy hablando con una persona con la que me puedo abrir de cualquier tema. Entonces, tengo las plumas. ¡Ay, qué bonito! Además me encanta que digas eso porque pájaro azul. ¡Ay, muy cierto, muy cierto, muy cierto! ¡Qué bonito! Ay, pues, él es Gabriel, un pintorzazo. No sé, a mí me gusta mucho lo que hace. También me gusta mucho lo que piensa. Es un dude que, híjole, tienes tremendo talento. Yo pensaba que solo pintaba y un día lo escuché cantar. Sí. Y dije, ¿qué le pasa? Antes de querer ser pintor, de hecho, yo iba a ser músico. ¿Y qué pasó? Llegó la pintura a mi vida. Es que además también como que las cosas se acomodaron bien diferente en mi vida. Porque sí apuntaba mucho a ser músico. Mi mamá me iba a meter al conservatorio. O sea, y me metió a clases de piano bien y clases de guitarra bien, hasta la flauta dulce que te dan en la escuela. Tomé clases profesionales para tocarla de manera profesional, no nada más como de escuela. Y entonces, y la verdad es que en las artes, yo me siento siempre como una persona muy polifacética en las artes. O sea, no me gusta ser como Chuck el pintor o Gabriel el pintor, porque hago muchas cosas con las artes. He hecho hasta actuación. Ok, entonces más bien eres Chuck el creador. Soy. Me gusta más eso. Me gusta más. Que era lo que platicábamos ahorita de que te gusta más el término creador que artista, sí, ¿no? A ver, ¿te late si platicamos un poco de eso? Sí, claro, me encanta porque además es algo que platiqué y que nace. Ojalá mi profesor de tatuaje vea esto, mi profesor de la universidad, profe Edward Gamboa. Hola. Porque justo él mencionó esto la última vez que nos vimos, ahí en la universidad, que le gusta mucho esta palabra de creador más que de artista, precisamente porque para él encuentra como algo muy bonito en la palabra creador, y creo que es algo que yo entendí perfectamente también, a mi manera también, y creo que la palabra creador habla más de el proceso en sí mismo que del producto. El arte, hablar de arte ya habla de un producto, habla de algo que ya está en el mercado del arte, ¿no? Que puede estar en el mercado, que puede estar en la institución académica, pero que a final de cuentas ya es algo, un producto, ¿no? Y el proceso de crear, es eso precisamente, es un proceso, o sea, a final de cuentas donde encuentra uno verdaderamente como creador el valor de lo que está haciendo es haciéndolo. Presentándolo ya terminado está padrísimo, pero al menos a mí me pasa, no sé si le pasa a otros pintores o a otros creadores, cuando veo ya el producto final montado, no pienso en qué bonito se ve, pienso en, recuerdo cuando pinté ahí, lo que me equivoqué allá, inclusive reviso errores que digo como de, ay, creo que eso pudo haber estado hecho mejor, ¿no? Inclusive, ¿no? Para mí, ¿no? Ajá. Entonces, ¿y eso te pasa contigo nada más o también con la gente? O sea, con arte de otras personas. Uy, me pasa con el arte de cualquier persona, ¿eh? ¿Como de pudo haber estado mejor? Oh, depende. Hay cosas que no pueden estar mejor. Para mí, por ejemplo, las pinturas de Sorolla, que es un pintor español, inmejorable. Era una persona que realmente entendía la luz y además la composición de una manera magistral, o sea, súper diestra. Además pintaba en una técnica que se llama la prima, precisamente a la prima porque es a la primera intención, entonces no tienes como tanto tiempo de estar mezclando, hacer una grisalla, por ejemplo, que es un underpainting, que es lo que va abajo de normalmente las pinturas clásicas. Por ejemplo, es una técnica empleada en el barroco para primero rescatar valores de luz y de sombras, y encima, ya que tienes como la escala de grises, ahora sí ya metes color y lo metes en veladuras, que son como capas ligeras de pintura.
entonces conforme vas aplicando una con otra, vas dando volumen, vas dando color, profundidad y vas construyendo como toda la escena. Trabajar a la prima es más difícil porque tienes que tener ya un conocimiento de pues, toda la teoría del color para hacer las mezclas precisas y que esas mezclas coincidan con lo que estás viendo en la realidad. O sea, que tú puedas, un ejercicio que al menos yo hago, es que cuando termino una pintura, para saber si mi colorimetría estuvo bien, si la forma en la que empleé el color estuvo bien, le tomo una foto a mi pintura y la paso a escala de grises. Y si veo todos la parte del dibujo o la parte de la pintura claramente, digo, ok, lo logré. Y si veo como manchas negras muy grandes o manchas como muy claras, digo, ok, me faltó oscurecer ciertas cosas, hay otras cosas que se pueden mejorar. Ok, órale. Te lo preguntaba porque una vez en la escuela una maestra dijo que teníamos como prohibido criticar el producto audiovisual que hicieran otras personas. Porque el arte es arte y solo es. No, yo no creo eso para nada. Yo creo a final de cuentas que inclusive... Pero también quiero hablar de esto súper importante para cualquier creador. Uno tiene que ser autocrítico. Uno tiene que siempre se puede estar mejor. Siempre. No importa qué tan diestro seas, siempre puedes hacer las cosas mejor. Mejor que tú mismo. Entonces, es una invitación totalmente a quitarse la venda del miedo. Una analogía que tú y yo entendemos perfectamente. Porque tener miedo a la crítica es tenerle miedo al progreso también. Solamente a partir de la crítica, cómo la procesamos, cómo la estructuramos, es que nosotros podemos decidir también hacer también estos procesos de discriminación, de juicio y decir como esto me funciona, esto no me funciona, esto sí, esto no. Esto sí va, esto no. Entonces, por ejemplo, a mí me han llenado de críticas y he tomado siempre todas. Y ahí de todas he tomado cosas que digo como, ok, esta persona tal vez tiene razón en esta parte. En esta no me gusta porque esto ya es más como mi marca personal. Esto no lo voy a cambiar, está como dentro de mis no negociables. Pero hay otras cosas que digo, ok, esto lo puedo mejorar. Y constantemente creo que criticar la obra de alguien más, la creación de alguien más, lejos de si le puede o no ayudar al creador, porque al final de cuentas, pues no siempre tienes la oportunidad de hablar con el creador, te ayuda a ti también a proponer dentro de ti mismo. O sea, por ejemplo, yo pienso, si alguien me dice como, oye, ¿podrías hacer esto mejor? Yo pienso, sí, lo podría hacer mejor, pero también tú podrías. Si ya tuviste el ojo para ver que yo podría hacer algo mejor, aviéntate a hacerlo. Oye, esa perspectiva está muy bonita, porque creo que nos pasa a la gente que como que creamos cosas, que de repente tenemos ese ego de artista horrible. Es horrible, es súper tóxico tener algo así. Pero a veces es inevitable. Bueno, o sea, a mí me pasó hace tiempo, ¿no? Que era como que me criticaban una foto o me criticaban algo y era como estás criticándome a mí, ¿no? Me lo tomaba muy como... personal, como a ti, no a tu trabajo, a ti. Ajá. Ya con el tiempo ya fue así como de... va a haber gente a la que le gusta, a la que no le gusta, si a mí me gusta y yo siento que fue lo mejor que pude haber hecho. Totalmente. Está bien. Totalmente, o sea, de hecho para mí eso que dices también es súper importante. Tenía una profesora también en la universidad, yo voy a dar mucho crédito siempre a mis profesores, a mis tutores, a la gente que ha estado en mi vida y que ha aportado a mi vida, tanto profesional como personal. Siempre les voy a dar sus créditos. A la maestra Marjorie, que me dio historia por primera vez, y por la persona que me hizo amar la historia del arte, la persona por la que actualmente la maestría y el doctorado que estoy planeando hacer son en historia del arte. ¿Y los vas a hacer aquí? Los voy a hacer aquí en México. Sí, porque además quiero hacer historia del arte en México, mi maestría, y hacer un doctorado en historia del arte tequitqui, que es un tema también muy, 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 muy importante para mí. Tequitqui. Tequitqui significa tributo. Ok. Y se llama así porque, pues, poniéndolo en palabras como más simples o lo más simple que pueda, las personas que practicaban un oficio como la escultura o la pintura en los pueblos prehispánicos, para poder seguir conservando sus oficios, ofrecían como tributo ese oficio a la iglesia. Entonces la iglesia les decía, ok, sí, puedes seguirlo practicando, pero con imágenes católicas. Entonces hay una mezcla ahí muy interesante iconográfica, donde se mezcla la forma de dibujar de los prehispánicos con temas cristianos. Entonces ahí hay un mestizaje visual. O sea, ves ahí tal cual ese colonialismo, sí, pero lo ves tal cual como fusión. O sea, no podemos evitar...
menos en este tiempo. No podemos evitar como ese colonialismo del que estamos empapados, ¿no? Al final de cuentas, los mexicanos somos un pueblo mestizo. Sí, ¿no? Es mega mezclado. Sí, no, y para mí ese también es un tema, porque creo que, bueno, antes de pasar ese tema más complejo, mi crédito a March, porque March siempre decía, que, me acuerdo que nos lo dijo de las primeras clases, en la primera semana de clases, ¿alguien tiene algo de su obra que quiera mostrar? Y todos así bien tímidos. Y yo siempre he sido como de... Ve, o sea, te traje mis cuadernos también. Sí, tengo sus cuadernos porque me voy a quedar uno. Sí. No un cuaderno. No, un dibujo. Entonces, o sea, para mí siempre es como muy importante mostrar lo que hago. Por este mismo valor que te digo, para mí el arte se trata de compartir. Ajá. Entonces, ella nos dijo, ¿ya ven? Siempre compartan lo que hace. Dice, ella dijo, siempre va a haber una persona que les guste la mierda que hagan. Así nos lo dijo. Y me encantó porque fue muy crudo, fue muy real, fue muy genuino. Y para mí eso es muy valioso. Y tiene mucha razón. Jamás como creador debes de estar como avergonzado de mostrar lo que haces. Y jamás tampoco creo que tienes que discriminar a la gente de conocer lo que haces. Uh-huh. Es lo que te digo, la primera pintura que vendí se la vendí a un chofer de Uber. Uh-huh. Jamás me hubiera esperado eso, jamás. Pero yo siempre le he enseñado mi trabajo a gente que trabaja conmigo, gente que me ha brindado algún servicio, porque quiero que conozcan mi trabajo, no porque quiera venderles algo, ¿sabes? Uh-huh. Creo que vender es mi última idea de lo que quiero para mi trabajo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor mal para mi mercado, a lo mejor no afecta muy bien mi bolsa, pero para mí lo principal es que la gente tenga acceso a la cultura y a mi trabajo, ¿no? Es que justo, y creo que está bastante feo, que el arte debería estar al alcance de todo el mundo. O sea, creo que nos ayudaría muchísimo en temas sociales, en temas psicológicos, en temas emocionales, incluso poner el arte un poco más al alcance de la gente. Y como que llega a ser algo que es como muy... inaccesible a veces. Sí, o sea, y medio clasista también de repente. Totalmente. Uh-huh. Hay mucho clasismo también y mucha como... es que te digo, o sea, el mundo del arte se divide como en 1000 cosas. Es como un reino y el reino tiene como diferentes islitas, ¿no? Uh-huh. O sea, así como isla Academia del Arte, isla Mercado del Arte, isla Educación Artística. Y todas comparten algo muy bonito, que pues es al final de cuentas la raíz del arte, ¿no? El rizoma, como le llaman mucho en mi rubro. El rizoma. El rizoma. Me gusta mucho ese concepto de rizoma porque es tal cual como lo que genera raíces, ¿no? O como diferentes conexiones, exactamente, uh-huh. ¿no? Y eso pasa mucho con el arte. El arte es como la raíz, pero tiene muchos rizomas. Uh-huh. Hay una cosa que es la educación artística, que no es necesariamente ni se lleva tal cual con lo que es la institución artística en general, lo que acredita, lo que dice eso es arte, eso no es arte, que también es muy complejo. Y lo que es, por ejemplo, la academia también, o sea, la academia, el cómo se enseña el arte, ¿no? Que también es súper amplio. Hay quienes son más conservadores y tradicionales, hay quienes son más conceptuales y contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Cada parte de cada rizoma del arte para mí es sumamente valioso y ninguno tendría por qué estar peleado, pero al final de cuentas hay mucha disputa a veces en cuanto a ideas de lo que debería o no ser el arte. Claro. Ajá. Oye, ¿y te topaste con algo así ahorita que fuiste al Louvre a exponer? Fue una experiencia muy interesante porque justo vi cosas muy marcadas. Por ejemplo, uno pensaría que el arte como no europeo llame mucho la atención y la verdad es que al menos, y esa es mi experiencia personal, yo sí me di cuenta de que los coleccionistas iban por cosas como muy convencionales. Te lo digo así porque vi una galería de la India, mucho color, o sea, la India es explosión de color, no está tan matizado los grises y el claro oscuro como lo tiene el arte occidental, ¿no? La gente que trabaja con temáticas y que además es algo muy espiritual también, la pintura en la India, pues son cosas que son representaciones que a lo mejor para los europeos no son como tan comunes, y esa galería estaba como casi sola. Y me daba mucha tristeza inclusive porque yo decía, chinga, tienen un buen
de pinturas buenísimas, pero la gente como que no se les acerca. Y yo hasta agarré como las tarjetas que habían impreso y agarré un bonchezote y se las fui repartiendo a toda la gente ahí en el evento, ¿no? Y la gente me veía así como de, ¿qué? Sí, ¿no? Yo muy mexa, ¿no? Así como de, tómele, ceñito, tome. Justo te iba a decir cómo saber que eres mexicano. Sí, ¿no? Y por ejemplo, sí vi arte que, por ejemplo, la gente que sí vi que vendió, como que las cosas que veía que vendían, sí eran cosas como muy decorativas, por así decirlo, ¿no? Okay. Pero decorativas en el buen sentido también, porque decorar algo en tu casa, si eres una persona, por ejemplo, de gustos refinados, pues no vas a decorar con cualquier cosa. O sea, también las piezas que decoraban, pues no eran piezas cualquiera, o sea, eran piezas muy valiosas también, tanto en la parte visual como en la parte de quién lo hizo, porque había muchos artistas muy reconocidos también allí, obviamente. O sea, yo soy de los emergentes, pero ahí estuve codo con codo con artistas también de renombre mundial. ¡Qué bonito! ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentías? Fue todo un tema. Siendo mi primer viaje fuera de México yo solo, me sentí, la verdad, al principio muy nervioso. No sabía como qué esperar del viaje, porque además me iba a quedar primero en casa de un amigo. Al final ya no me quedé ahí, solamente me quedé la primera noche que llegué. Okay. Al final terminé. Como sus horarios no compatían con los míos, pues tuve que resolver y buscar un Airbnb, ¿no? Okay. Entonces iba como con un buen de miedo, como de, aquí no está nadie para resolverme, ¿no? Ni para ayudarme. Y además claro, es un país completamente nuevo y hablo francés, pero tampoco pues hablo francés nativo, ¿no? O sea, obviamente estuvo padre porque sí me pude comunicar como en francés para todo lo que quise, pero claramente me falta vocabulario, ¿no? Para muchas otras cosas. Entonces como que sí me ponía a pensar como de, no manches, y si tengo un problema legal aquí, ¿qué hago? No tengo para nada bagaje del vocabulario legal aquí. ¿Cómo me defiendo? ¿Qué hago? ¿Y no lo necesitaste? No, para nada. Afortunadamente me porté muy bien. Bendito Dios. Me porté muy bien, pero la verdad es que al principio fue, fíjate, yo una de las cosas que cuento mucho de este viaje es, la gente esperaría que una persona artista, pintor, que expone en la Semana del Arte en el Museo Louvre, ahí en el Art Shopping, vendría a contar un chingo de cosas de arte, ¿no? Y yo la verdad lo que más me traje de París fue las conexiones de gente con la que estuve. Porque además con quién estuviste, o sea, yo me emocioné un montón. Uy. Ya sé de qué vas a hablar. De hecho, lo voy a sacar. De hecho, está ahí en la grande. Las dos están grandes, Gabriel. Esa. Ok. Bueno, es que yo tenía como un mes que había estado allá, algo así. Y la verdad es que sí se siente diferente. O sea, sí es como mágico, como, no sé, bonito. Entonces cuando lo contaste, o sea, yo en mi cabeza lo veía así como lo estaba viviendo mientras lo contabas. Fue increíble. Yo dije, wow, vivir esa experiencia y a ver, cuéntala. Pues es que estaba en uno de los días que ya había estado como más libre, me fui yo iba muy como apuntándole a no ir a los lugares turísticos de París, o sea, no pararme tanto como en los lugares donde yo sabía que iba a haber mucha gente. El único lugar súper mega turístico donde sí dije, ahí no me importa que haya muchísima gente, tengo que ir, fue al Museo Logangerie, que es donde están los nenúfares de Monet. Fue el único lugar donde dije, no me importa que haya mucha gente. Si me tengo que esperar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas para entrar, voy a entrar, ¿no? Pero bueno, ese fue otro día, pero el día que estás esperando que cuente fue un día que dije, voy a salir a caminar. Entonces fui al Louvre a atender cosas de la galería con la que estaba trabajando. Ya cuando terminé, me fui a comer y dije, me voy a ir a dar una caminada, ¿no? Entonces caminé del Louvre hasta la Torre Eiffel, que no es poquito. No, sí está larguillo. Sí, está larguillo. Me fui caminando y de regreso me regresé por entre calles. Entonces, por ejemplo, de ida me hice como 1 hora y cachito caminando, pero de regreso me hice como 3 o 4 horas, porque me metí por callejuelas, quería ver como la arquitectura de París. Me encantó que preservan mucho arquitectura original del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y que nada más como que encima
ponen algunas cositas como más contemporáneas y eso me gusta porque habla de mucho como este respeto y preservación a la historia, que es algo que creo que falta mucho. Sí, no, siento que es una cultura que está realmente como muy casada con su cultura porque, a ver, yo no hablo nada de francés, ¿no? Sí. Yo intentaba comunicarme en inglés, pero me di cuenta, les recaga. Sí, dije, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Prefieren que les hables español. Preferían español y siempre, afortunadamente, llegaba alguien de que, él habla español, ok, bueno. Pero hubo en una de esas, yo no sabía cómo pronunciarlo, ¿no? De hecho, creo que lo pronunció bastante mal. No, de hecho, estuvo muy bien. Y con un taxista y le pregunté, me regañó 1000 veces de que el acento, y yo así de, no nos estamos peleando por el acento, señor, dígame dónde está. Por favor, solo dígalo. Solo dígame. Solo dígalo, sí. Pero es que además es gente que se mueve así. Su ritmo de vida es así. Entonces tú eres lento y es como de, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Museo para allá, comida, McDonald's para allá, ¿no? Entonces es como de, ya me vas a dejar de molestar, yo tengo cosas que hacer. Sí, así es la actitud parisina. Pero él me regañó porque no lo decía bien y me di cuenta de que sí. Tienen mucho eso, o sea, como que su cultura les gusta tanto que... Sí, son muy patriotas en ese aspecto. Cañón, y está bonito. Es lindo de alguna manera porque creo que también tienen cosas como súper... Yo creo que cada cultura, cada país tiene cosas súper rescatables, súper padrísimas. A mí me encantó, por ejemplo, esta idea que hablan mucho de la libertad, ¿no? Y lo ves en su arquitectura, lo ves en sus monumentos, lo ves en sus discursos. Habla mucho como de la libertad, de expresión, de ser. Igualdad, fraternidad. Exacto, fraternidad, ¿no? Son valores buenísimos. Finos. Finos. Entonces, no sé, o sea, realmente disfruté mucho caminar así por las callejuelas. Y en una de esas callejuelas iba caminando. Y yo soy medio boyerista, si lo quieres decir. Soy artista. Boyerista es una palabra muy contundente a lo mejor, pero me refiero a que me gusta mucho observar, pues. O sea, me gusta mucho observar hacia adentro de los restaurantes, hacia adentro de las cafeterías, pues de los bares. Pintas. Es de lo que vivo. Claro. De ver, de no nada más vivir lo mío, sino de ser capaz de observar a las demás personas. Y plasmar como realidades. No necesariamente. Y fíjate, yo soy una persona muy platicadora y me gusta mucho interactuar con la gente, sobre todo con gente que amo, pero también me encanta ser solamente observador de cosas que no me pertenecen de alguna manera y entonces las hago mías porque estoy por fuera viendo, ¿sabes? Entonces iba caminando y vi una galería que ni siquiera había visto que era galería, solamente vi como el marco azul de la entrada, pero vi un cuadro y dije, oye, yo conozco ese cuadro. Entonces dije, me voy a pasar. Y voy pasando así, enfrentito, justo abres la puerta y uno de mis artistas favoritos, Benoît Damas, que me quedé así atónito porque estaba hablando con el curador de la exposición. Además, estaban teniendo un diálogo padrísimo y me dijeron, adelante, entra, observa todo lo que gustes, tenemos un piso abajo también por si quieres entrar. Y está, a ver si se ve ahí. Ese es Benoît Damas y es uno de mis pintores contemporáneos favoritos porque además trabaja como un estilo muy caricaturesco también. Y mientras estábamos platicando él y yo, porque además también me aventé una plática cañoncísima con su galerista, con él sí hablé más porque además él creo, no recuerdo si era chileno, pero tiene un acento como sudamericano, o si a lo mejor era francés, pero ese era como su forma de hablar el español, que hablaba súper bien el español y platicamos de arte, de museografía, de un buen de temas, ¿no? Y mientras estaba platicando con él, les ofrecí igual ver mis libretas y todo, y a Benoît Damas le gustó mucho un dibujo mío. Entonces mientras estaba hablando yo con el galerista, agarró una pluma y se puso a dibujar en la libreta. Y me pidió a mí uno. Me dijo, sí, pero yo quiero este. Y eso me sacó así de mí porque fue como, no puedo creerlo, o sea... Que alguien a quien tú admiras te diga, me gustó lo que estás haciendo, lo quiero, fue como, sí, por favor, tenlo. Tómame a mí. Y aquí está. Un Benoît Damas. Porque más es original. O sea, no hay una pintura parecida. Claro, lo hizo para ti. Lo hizo para mí y además me pone para Gabriel y lo fechó. Eso para mí es todavía más importante, ¿eh? Cuando es un dibujo de autor así. Está fechado, está dedicado a mí y está firmado. ¡Qué hermoso!
Entonces es una joya para mí tener eso aquí. Y ahorita no yo te digo, ese no te lo regalo. Por eso lo aclaré antes. No, qué bonita experiencia. Ay, fue increíble. Y te digo, o sea, ese es el tipo de experiencias que une a la gente. No te estoy blofeando ni nada de como de, ay, estuve en París y expuse en el... Te estoy platicando de un día cualquiera que estaba ahí. O sea, sí estaba en París, ¿no? Obviamente tampoco cualquier cosa, sí, ¿no? Sí estaba en París, pero estaba caminando por la calle, no estaba haciendo cola en el Louvre o en algún otro museo, ni en la Torre Eiffel, que está atiborrado de gente y no me gustó para nada. No critique, señor. Yo sí me fui a meter ahí. Está bien. Cada quien, eso también está padrísimo. Cada quien tiene un viaje diferente. Cuando viaja, uno viaja solo también, ¿no? Entonces, a mí particularmente me gustan los lugares como más callados de alguna manera, ¿no? Que eso fue también. El silencio también fue un tema para mí en este viaje. Fue un tema muy, muy profundo a reflexionar. Pero, o sea, lo que más platico de mi viaje es la gente con la que estuve, que coincidí. Hubo un día que regresé de la galería y que se me había olvidado cenar. Y eran como las 11, pero pues París está despierto así 24/7. Entonces dije, ay, voy a salir a ver, voy a encontrar algún lugar, ¿no? Entonces ahí de donde estaba rentando mi Airbnb, a una cuadra había se llaman Brasserie y Bar, que es como un cafetería, bar, ¿no? Un restaurante pequeño, como una fonda aquí, casi, ¿no? Que allá hay un chingo. Y me metí y había un buen de chavos así como... echando trago y todo. Y pues yo dije, ay, pues me voy a pedir algo de comer. Y voy entrando y me dice el señor, le digo al señor, ¿y todavía tiene de comer? Y me dice, no, ya terminamos. Pero no sé, a lo mejor me vi extranjero o algo así. Y me dijo, ¿de dónde vienes? Y ya le dije, no, pues soy de México, vine nada más de trabajo y también a vacacionar un poquito, ¿no? Y me dice... siéntate, ¿no? Entonces me dijo, te voy a preparar como un sándwich, ¿ok? Y le dije, no, pues sí, lo que sea, yo encantado y agradecido, ¿no? Se mete a la cocina, me da primero una copa de vino y me sirve un plato con un quiche, así de papa con jamón y sus papitas y una ensalada, y sentí como un apapacho en mi pecho, tal cual, porque todo ese nerviosismo que tenía, como de... me siento solo aquí, y también está padre, pero pues también es un abismo también sentirse así en un país donde no conoce a nadie. Sentí padrísimo. Y luego me invitó a catar la cerveza, porque más tienen un concepto padrísimo sobre consumir local. O sea, su discurso me dijo, las cervezas que consumimos aquí son locales porque es menos contaminante. Creo que es más contaminante pedirle a un distribuidor externo que venga y que pase un viaje en camión hasta acá y que contamine tanto, a decirle a los distribuidores de cerveza, productores de cerveza locales, que pues que nos abastezcan aquí. Eso se me hace padrísimo también como cultura, que tengan esa parte también. Me encantó, y lo tienen muy, muy marcado. O sea, sí tienen esta parte como de conciencia ambiental, y eso está padrísimo. Está muy bueno, sí, cosa que acá... Además, me encanta porque ves a gente corriendo en todos lados. Eso también me encantó. Fue como de, ay, sí, yo también me voy a salir a conocer. Es una calidad de vida bastante diferente. La verdad es que, o sea, sí de repente llegas acá y como que dices, yo quisiera salirme a correr, pero salgo a correr y regreso sin teléfono. Sí pasa. O sea... Ve ahorita que venía para acá. Se lo golpearon unos chacalones. No, fue al revés. Bueno, tú golpeaste chacalones. No, yo dije, va a llegar Gabriel con los ojos morados y un diente. No. Lo contuvimos. Pero sí son cosas que dices, no, eso no me hubiera pasado en París para nada. Y yo amo mi país, eso sí, jamás cambiaré mi país por nada del mundo. Creo que para mí México... Obviamente ese tipo de cosas no me gustan, ¿no? No me gustan. Y tampoco hay que romantizar de ningún lugar, jamás. Porque así como hay cosas padres, también hay cosas que no están tan chidas, ¿no? En todos lados. Pero sí llevo a México muy en mis venas, y a final de cuentas creo que aquí es donde quiero echar raíces. O sea, quiero explorar el mundo, seguir viajando, pero sí quiero echar raíces aquí. Para mí está conectado con mi tierra, con mi lugar. Me hace querer como también entender mi propio entorno de una manera diferente. Y eso como artista para mí es muy valioso. Oye, qué lindo que lo digas. Es que sí, creo que
pese a todo lo malo, que yo creo que ya viviendo en un lugar ya empiezas a ver las cosas, o sea, dejas de romantizar. Sí, ¿no? sí, totalmente. Pero sí creo que en México tenemos cositas lindas, como sobre todo la calidez de la gente. Eso es súper cañón. Sí. Eso no lo ves allá, por ejemplo. No, o sea... o sea, si lo ves, es muy raro. Y sí me di cuenta, por ejemplo, de que, o sea, estando con otras personas, de que sí había un trato muy diferente por mí que hablaba francés con la gente que no la veía, que no la hablaba, ¿sabes? Entonces, eso a mí no me gustó. O sea, por mi padre, ¿no? Porque, bueno, a mí no me están hablando mal ni así, pero pues... ¿Qué pasa ahí, no? Sí, aquí, o sea, al contrario, intentamos hablarle a los extranjeros en su idioma. Claro. ¿no? O sea, somos súper lindos. ¿Sabes a mí qué me pasó en Italia? Que me súper saqué de onda y primero lo sentí así como una agresión. Después vi que no, que así lo hacen. Es que también los italianos tienen una forma de ser. Son horribles. Muy, pues pongámosla agresiva. Sí. Tiene una forma de hablar, pero no es porque quieran ser violentos contigo, es que culturalmente así se expresan. Y tienen muchas formas de hablar también. O sea, inclusive para mentártela, aquí nosotros tenemos nuestras señas y todo, y allá también, pero mucho, o sea, sí es muy de meme, pero sí hablan mucho con las manos. O sea, te hacen así, muchas cosas así, pero con la intencionalidad con la que lo hacen, te hace sentir insultado. Son como duros. Son muy duros, y son muy contundentes. O sea, también soy muy como de, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres esto? ¿O qué quieres? ¿Qué quieres? Por favor, dime qué quieres, ¿no? No te entiendo, no capisco. Sí. No, a mí lo que pasó fue que compré algo y literal me avientan así el cambio, ¿no? Y yo así como de... ¿Qué? O sea, aquí le das el cambio a alguien así como bonito, como, ay, muchas gracias. Y la señora Mari, ¿no? Ajá. Ahí está, mi hijita. Lindo, sí. ¿No? Y yo así de, ¿qué onda? Y ya vi que pues con todo el mundo era igual. Y sí dije, no, o sea, creo que en México somos muy, muy cálidos. Somos muy cálidos. Y creo que también es algo como muy mexicano, ¿sabes? Porque... Por eso mucha gente se viene a vivir aquí. Porque somos bien lindos. No, y además imagínate, o sea, somos un paraíso para extranjeros, porque para ellos es muy barato estar aquí. Si ellos tienen un trabajo allá remoto, están súper bien. Tenemos lugares súper bonitos. Ha aprovechado, por ejemplo, las cosas que dejó la pandemia, porque muchas empresas empezaron a dejar de contratar oficinas físicas y empezaron a hacer home office, y eso le ha permitido a mucha gente viajar por el mundo y hacer sus cosas. Y gentrificarnos, ¿por qué no? Claro que sí. Qué lindo, a mí me gusta mucho hacer eso. ¿Editar? Sí. Sí, tiene su... Sí, y más cuando... Fíjate que yo me he dado cuenta de que editar el podcast me relaja mucho. Y es como, o sea... Es que pone tu atención en algo. Deja tú eso, porque cuando edito a clientes y así, como que... O sea, lo disfruto porque me encanta lo que hago y quiero mucho a mis clientes. Entonces estarlos viendo y así es como, ¡ay, qué bonito! Pero cuando me edito a mí con gente que invito, o sea, con amigos, gente cercana, que estamos hablando como abriéndonos y así, es como de, ¡ay, qué bonito! Y es volverme a reír y todo, y no, lo disfruto. Eso está padrísimo. Puedo pasar 2 días pegada en la compu, pero... Creo que precisamente como... O sea, trabajar en productos audiovisuales es buenísimo porque precisamente te permite revisar. Revisar y volver a revisar y releer, o sea, tener como toma de decisiones. Para mí es eso. O sea, para mí en el arte, en todo lo que es comunicación audiovisual, arte en general o formas de que sí, totalmente. Yo tengo una analogía muy linda sobre la pintura que la relaciono con la pesca. Para pescar necesitas paciencia y paciencia y más paciencia y tener la mente clara. Entonces, para pintar, yo siempre lo digo así, las imágenes ya están hechas. Depende del pintor pescarlas. Cada pincelada es una decisión, cada dibujo es una decisión. ¿Por qué más arriba? ¿Por qué más abajo? ¿Por qué tan ancho? ¿Por qué tan estrecho? Todas esas son decisiones. O sea, todas las imágenes a final de cuentas son únicas. Aunque repliques la misma imagen, cada imagen es única. Cada imagen tiene un código genético, por así decirlo, muy diferente, que está hecha a partir de decisiones individuales muy diferentes. La pintura
la pintura es el trabajo en donde más decisiones se toman en un minuto. Uh-huh. Así, en un minuto no tienes que tomar, por ejemplo, si un doctor está operando, tiene que tomar una sola decisión, pero tomarse el tiempo para tomarla, ¿no? O puede tomar 2 o 3 decisiones a lo mejor, pero no puede pensar más porque tiene que operar, tiene que preservar, ¿no? Vida y tiene que hacer que todo salga bien. Pero cuando estás pintando, toda decisión que tomes la tienes que tomar de manera muy consciente, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es algo que, bueno, no es consciente no es la palabra. Creo que más bien tiene que ser lo que vas sintiendo. Tienes que ser muy receptivo realmente también, perceptivo también, porque cambio la palabra consciente porque no siempre lo que uno pinta tiene que ver con conciencia. O sea, muchas veces tiene que ver con lo que sientes en ese momento también, pero también en el sentir, cuando lo estás expresando, sí lo tienes que de alguna manera procesar y decir como de, esta es la forma en la que lo que quiero decir va a ser dicho de la mejor manera. Al final de cuentas, hay una como idea muy bonita en esta película de Bradley Cooper y Lady Gaga de A Star is Born, donde Bradley Cooper dice algo de su música y dice, es que yo tengo algo que decir. O sea, la gente que triunfa en esto es porque tiene algo que decir, ¿no? Si no tienes algo que decir, puedes hacer música, puedes aprender a hacerlo, pero tener algo que decir, eso es muy diferente. Para mí la pintura es, cualquier forma de expresión es igual. Y todos tenemos algo que decir, simplemente que cuando te dedicas a esto le pones más atención a esas decisiones. Porque comunicar algo de manera visual en la pintura, por ejemplo, porque es a lo que yo me dedico, tienes que tener ahí sí tienes que tener como mucha conciencia de que primero que estás pintando, por qué lo estás haciendo, desde qué lugar lo estás reflexionando también, ¿no? Hay mucho esto que hubo, sobre todo en los años 20 y se retomó todavía un poco por ahí de los años 90, no, en los 90 no, más como en los 2000, que es esta parte como de la pobreza, como de tomarle fotos a gente en los pueblos y así, pero tú quién eres también, ¿no? Te vuelves ahí un voyerista exotizador de situaciones que no te pertenecen y lucras después con eso. Sí, ¿Y cuánto de eso le das a la gente que modeló para ti? O que no modeló, pero que está en tus fotos. Claro. ¿No? Sí, porque ellos no te van a decir así de que, ay, te voy a demandar por derechos de imagen, o sea. Claro, ¿no? Oye, sí, no había pensado. Y hay que tener mucha conciencia, o sea, el pintor, el artista, tiene mucha carga y mucha responsabilidad política y social cuando pinta algo. Y bueno, al menos así lo aprendes cuando estudias la carrera, ¿no? O sea, porque también es muy diferente ser pintor de oficio, que también, de hecho, yo me considero más, la mayor parte del tiempo me considero más pintor de oficio que artista, ¿no? Okay. Me gusta mucho también eso. Me gusta pensar que la gente ve lo que hago por lo que hago y no por lo que exóticamente puede sugerir el concepto de arte en mi trabajo. Me gusta que lo vean genuino, más allá de si lo acredita la institución o cualquier otro círculo, no, ¿sabes? Que está padre también porque me pagan. Pero ese no es mi fin principal, a final de cuentas. Y, por ejemplo, pasa mucho esto de que la gente a veces enfoca sus cosas o su atención a temas que no se cuestiona, como eso, por ejemplo. Sí. Ay, me encantó lo que dijiste porque justo siento que es algo que se ve mucho en tu obra, como que te vale madre. O sea, como que dices, ajá, como yo quiero pintar esto y lo haces. Y me gusta mucho. De hecho, estaba viendo aquí que tienes unos esqueletos todos bonitos. Es que más pinto con lo que yo creo que sí me puedo relacionar, ¿sabes? Mis gustos. Pinto cosas que, por ejemplo, yo pinto cosas de Oaxaca a veces porque mi familia es de Oaxaca, porque yo sí tengo familia en el istmo de Tehuantepec y para mí los mushes, tengo una amiga que es mushe que recién fue reina mushe. Hola, Danishen. ¿Mushe? Ajá. Uy, yo acá un cerdo inculto. No. ¿Cómo definir mushe además de una manera que realmente le haga honor a lo que el concepto significa? Porque te puedo explicar de manera básica que los mushes son
son personas trans que portan con orgullo ese trans, por ejemplo, en su feminidad, por ejemplo. Ok. Y portan tal cual las vestimentas de gala oaxaqueñas. O sea, son personas trans que, por ejemplo, si es una mujer trans, se viste como una oaxaqueña. Sí, y no necesariamente es trans, o sea, también hay personas que a lo mejor no son transexuales, pero sí les gusta el travestismo, ¿no? También, o sea, tiene que ver con su identidad, ¿sabes? Okay. Y con un orgullo también, o sea, es algo que se porta con mucho orgullo. Y ahí a nadie lo ve mal, así, o sea... Es algo muy complejo de hablar, la verdad, también, porque la verdad en la parte sur de nuestro país hermoso hay mucho orgullo de muchas cosas, pero también inevitablemente hay muchas ideologías machistas, todavía hay mucho pensamiento un poco conservador y tradicional que debería ser muy obsoleto, la verdad. Ya no funciona. Que no funciona, pero algo padre que tienen las mushas, por ejemplo, es que sí son muy bien recibidas por la comunidad oaxaqueña. O sea, hay un evento enorme que es la vela mushe, que las velas, por ejemplo, en Oaxaca son pues fiestas enormes, ¿no? Y ahí está la vela de mayo, está la vela mushe. Y en la vela mushe es prácticamente así como si vieras como un show drag, pero oaxaqueño y con cosas increíbles del folclore, ¿sabes? Entonces hacen como contest también, como un concurso de trabajo, porque además muestran sus vestidos, muestran sus atuendos, también hacen bailes y hacen muchas cosas como haciendo gala de todas estas cosas del folclore y la cultura oaxaqueña, del istmo, y hay una reina mushe. O sea, al final se corona una reina mushe. ¿Y fue tu amiga? Fue mi amiga. Ay, qué hermoso. Que además es una artesana y una activista trans. Uf, le tengo mucho respeto, te tengo mucho respeto y mucho cariño, preciosa, la verdad. Estoy muy orgulloso con todo lo que haces y todo lo que logras. De verdad. Ay, qué hermoso. Qué bonito. Luego me pasa su @ para... Sí, a ver, justo mira, te lo voy a enseñar para que veas inclusive el alcance que tiene, porque además estuvo su cara tal cual en la Ciudad de México en varios promocionales. Mira. Ok. Ay, qué linda. Ok. Y ella es tejedora. Es tejedora y hace unos huipiles hermosos, mira. Y esta es ella. ¿La pintaste? La he llegado a pintar, sí, de hecho, es como la tercera vez que la pinto, pero de hecho de mis últimas pinturas, ella es la modelo. Ella es la modelo. De hecho, aquí está. ¿Cómo decides como... Ok. Me gusta. ¿Y lo del alrededor por qué? Lo del alrededor, además, bueno, es que yo tomo decisiones a veces muy random en mis pinturas, y eso me gusta, pues parte como de mi proceso creativo. Y me gusta mucho incorporar como cosas que me llaman la atención de diferentes lados, ¿no? Entonces he estado desarrollando puede decirse como una fórmula de alguna manera que es muy peligroso. Nadie se aferra a sus fórmulas como artista porque si no se estancan, pero ahorita la estoy desarrollando precisamente y estoy en esa etapa como de experimentación y ver qué funciona, qué no tanto. Y estas últimas pinturas que he estado haciendo de mis últimas series, pues como llevo ya ahorita un año con esto del tatuaje, me gusta incorporar en mi trabajo pictórico elementos del tatuaje. Sobre todo porque hay un cuestionamiento muy importante que ha surgido en el laboratorio de tatuaje de ahí de la universidad, donde el profesor, que además es el doctor Gamboa, es una persona súper letradísima del tatuaje. Súper. O sea, es una persona que formalmente es doctor y su doctorado está en estudios de tatuaje. Y lleva él el archivo y el registro del tatuaje mexicano. O sea, tiene papeles del primer estudio de tatuaje aquí en México, tiene relaciones con tatuadores súper importantes y él es un tatuador súper importante y cañón también. Sobre todo para mí, como persona, como mentor, es una persona que admiro muchísimo. Y dentro de este cuestionamiento del laboratorio está que realmente no existe como tal algo llamado o consolidado como tatuaje mexicano. Todo lo que conocemos como tatuaje mexicano es como tatuaje... Hay 5 estilos
consolidados del tatuaje. Y digo consolidados porque estos 5 estilos siguen ciertas pautas o normas de dibujo que hacen que el tatuaje pueda envejecer en la piel de manera óptima. Ok. Y hay otros que no se sabe realmente, y hay otros que se sabe, pero la gente lo ignora, como el fine line. El fine line es un trabajo que a lo mejor se ve bonito en la primera sesión, pero se ve bonito en mes. Después. Tarde, siempre la tinta se expande en la piel, siempre. Ajá. Entonces estos 5 estilos saben cómo funciona, han observado cómo funciona la tinta en la piel, entonces la forma en la que se dibuja para estos estilos está estudiado para que funcione y envejezca contigo, ¿no? Uh-huh. Son el tribal, que es, pues, se encuentra en cada tribu tal cual de diferentes partes del mundo, y es así tal cual la forma en la que tatuaban en esas tribus, que normalmente son patrones geométricos o cuestiones como pues muy de manchas generales o mancha negativa, que es la mancha negativa, pues es el espacio negro, ¿no? La mancha, o mancha positiva, perdón. La mancha negativa es precisamente la ausencia de negro, ¿no? Y usan mucha mancha positiva, o sea, plastas grandes de pintura negra, ¿no? Entonces, eso claro que perdura en la piel porque, pues, está comprobado, ¿no? O sea, los patrones los puedes ver en los maoris, los puedes ver inclusive en tribus mesoamericanas, ¿no? En registros, ¿no? Entonces, de alguna manera funcionan. Igual está después el tatuaje japonés, que también es de los más antiguos. Es milenario el tatuaje japonés, milenario. Y tienen súper bien estudiado tal cual cómo funciona cada línea en un dibujo, para que no se pierda. Porque, por ejemplo, hay líneas que ahorita ya no lo tengo porque lo estoy tapando, pero... ¿Por qué? Pues ya, ese también es un tema. Porque estoy tapando mis tatuajes que tenía antes. ¿Examores? No necesariamente. Que sí tenía aquí el tatuaje, tenía el nombre de mi ex y ya no lo tengo, ya no se ve qué bueno. No lo hagan, eso. Por favor, no lo hagan. Y además me lo tatué ya con su mano. Sí. ¿Y ella tatuaba? No. Ok. Yo estaba enamorado. El amor esa es otra historia. Pero, o sea, el punto es que está el japonés y está el tradicional europeo, el tradicional americano y el black and gray, que es un estilo que nace en las cárceles y que además nace por chicanos. O sea, el estilo de cárcel ya es un estilo. Es un estilo y además funciona mucho. Y se llama black and gray porque no tiene color. O sea, todo se trabaja porque evidentemente en las cárceles no tienen para decir, pues, ¿dónde compro una tinta, no? Claro. Y está increíble además el proceso de cómo hacen el tatuaje en las cárceles. Ese también es un tema que ojalá pudiéramos tener. Lo que te iba a preguntar, o sea, es que yo digo, nunca he entrado a una, nunca he sabido qué pasa ahí dentro realmente. Ojalá, por favor, nunca. Ha de ser muy fuerte. Es una experiencia horrible. Sí, no, o sea, me refiero a entrar así como sí, como no de estar ahí. No, visita también no es algo nada grato. No, me imagino. Sí. Pero o sea, lo que pienso es, ¿cómo es que tienen los recursos? O sea, bueno, no sé, tal vez estoy hablando desde lo que yo conozco de que llegas a la mesita, todo esterilizado. No, en la cárcel no hay nada de eso. Sí, y de hecho, si quieres, también podría a lo mejor conseguirte, no sé, tal vez, no lo sé, ojalá. Podría a lo mejor conseguirte una entrevista con el último tatuador de la cárcel de Lecumberri. Órale. O sea, hay tatuado, o sea, pero ellos son gente que se dedicaba a tatuar adentro de la cárcel y ahorita ya salió, o sea, ya es una persona. Él aprendió a tatuar dentro de la cárcel. Ajá, y él lo dice, que es como algo que lo ayudó a salvarse, a redimirse también. ¿Ah, sí? Sí, en el tatuaje también la gente encuentra la redención, porque el tatuaje también implica muchas cosas que para una mente funcional y socialmente también funcional, o sea, no nada más como persona, sino como socialmente también funcional, está el enfoque, ¿sabes? Y la disciplina, ¿no? Que es algo que mucha gente, por ejemplo, que aunque no es asesina, no es rufiana ni nada, no tiene esas cualidades para nada, pero una persona que a lo mejor pasó por situaciones traumáticas o contextos violentos, el encontrar algo que les dé paz, algo que les dé atención o disciplina, genera ese tipo como de apaciguamiento. Y eso es buenísimo, porque a final de cuentas
logras enfocar como toda esa experiencia traumática en tu trabajo. Y veo, o sea, la gente que está en las cárceles y que tatúa, se hace de recursos así, de lo que tiene a la mano. Entonces se arman sus máquinas con cucharas para el soporte, como el esqueleto de la máquina, con motores de radios o de, ¿cómo se llama? De rasuradoras. Se los quitan y ese es el motor de la máquina. Okay. Y utilizan agujas tal cual como para coser, como aguja de tatuar, y ocupan la misma contigo y con todos. Y la tinta, por ejemplo, que es un tema también, porque no tienen para decir, oye, ¿me consigues una tinta? Claro, ajá. Ellos agarran, por ejemplo, o bueno, no es el proceso que me contó el Tito, se llama, justo, maestro, Tito, es que agarran los rastrillos, como son de plástico, los queman, ponen un espejo arriba, entonces el tizne que le queda al espejo, después lo voltean, lo raspan y ya tienen como la parte, el pigmento. Entonces eso lo combinan con varias cosas, lo combinan con orinas, porque creían que era estéril, con shampoo, y hay miles de formas como de cómo ellos de alguna manera resuelto, ¿no? Me parece también que hasta con gel antibacterial, porque también hay esta parte como de lo más estéril posible, pero a final de cuentas son cosas hechizas, ¿no? Sí. Y esa gente está más entera que tú y que yo, Eso es algo robado de mi profesor. Esa gente está más entera que tú y que yo, así te lo pongo. O sea, pero no se infectan. Están corriosos. Wow. Y a lo mejor hay gente a la que sí se le infecta, obviamente, o sea, tampoco hay que decir como es lo más seguro, háganlo así, no, tampoco, o sea, lo mejor siempre es ir con un tatuador de confianza, de preferencia certificado y con cédula. No, porque ya hay cédulas para poder tatuar y eso está... Pues es que sí es una responsabilidad. Sí, pero ¿qué crees? Que también está un poco... Lo estaba platicando con mi profesor y es también otro tema. Estaría padrísimo también si pudiera, si hagamos quisieras. uno. Él es una persona que creo que tendría muchísimo que aportarte y aportarle a la gente que ve el podcast, porque es una persona muy culta y es una persona además muy consciente del peso cultural que tiene el tatuaje. Hagámoslo, pero quiero que estés ahí. Uy, sí, yo encantado, encantadísimo. Va. Sí, porque además es una persona que genuinamente admiro mucho. Pero, o sea, volviendo un poco como a lo del proceso creativo de mis pinturas, por ejemplo, te decía, como tengo esta parte del tatuaje y como realmente esta problemática de que no existe como tal algo como tatuaje mexicano, parte de mi búsqueda es encontrar eso. Entonces la forma en la que lo he encontrado es en vez de tratar de... porque lo que existe de tatuaje mexicano es, por ejemplo, Japomex, así tal cual. Por ejemplo, guerreros, composiciones de guerreros japoneses, pero en vez de ser un samurái, le van poniendo elementos como de un guerrero azteca o mexica o zapoteca, de lo que tú quieras, ¿no? Pero a final de cuentas es dibujo que se ve como japonés, claro, con un tema mexa, ¿no? O prehispánico, porque también hablar de lo mexa es algo muy extenso, como para encasillarlo también nada más como en lo prehispánico, ¿no? Que es una de las cuestiones de por qué también toco los temas que toco en mi trabajo, sobre todo en mi último proyecto, que habla de eso, habla de tatuaje, habla de arte, habla también de historia y de diálogos entre esas cosas y sobre todo con la identidad. O sea, en la búsqueda de este tatuaje mexicano estoy desarrollando 3 bodysuits, uno que habla y se llama así tal cual, el primero se llama Territorio. Y es un bodysuit, de hecho, a partir del rito de Xipetotec, que es el dios desollado. Hice un andamiaje. En el tatuaje, el andamiaje es la forma que toma, por ejemplo, como el contorno tal cual del tatuaje, como este de aquí. Okay. Que no es como tal una imagen, sino más bien es lo que le da la forma, lo que contiene a la imagen, ¿no? Yo tengo aquí todo el dragón, pero estas líneas que son como de viento, pues son lo que construye el andamiaje, la estructura del tatuaje en sí. Entonces yo tomé una imagen de Xipetotec del Códice Borgia, que también es, me parece que es el códice más antiguo en cuanto a representaciones visuales, y desarrollé un bodysuit con la imagen de Xipetotec, con sus elementos de su atuendo y de lo que él porta. Entonces el segundo habla más del mestizaje, que es parte también de nuestra identidad, y es uno hecho a partir de arte tequitqui. De hecho lo terminé justo el día de ayer, te lo voy a enseñar para que lo veas cómo está.
Ok, me y si gusta. te das cuenta, pues tiene elementos. Este tipo de cosas, pues podría ser como barroco, pero está pintado de una manera como, pues, mexica, ¿no? De esto. Ay, qué bonito. Este tipo de elementos son como muy barrocos, pero la forma en la que están dibujados, pues es algo que verías perfectamente también en un templo. O sea, por ejemplo, esta parte de aquí parece como igual un ornamento de algún códice antiguo, ¿no? Pero ya lo ves así y dices como, en esa imagen es muy europea, ¿no? Igual ve los angelitos. Ajá. O sea, tiene como esta parte también como de línea tribal, así, ¿no? Oye, me encanta. ¿Y dónde podemos encontrar tu trabajo? Pues en mi casa. Ok. Están invitados todos, quien quiera ir. Tenemos vinito siempre. Ah, perfecto. Pues en mis redes, principalmente Instagram. Instagram es mi red principal. O sea, realmente no tengo como tantas redes. Tengo Instagram y tengo Facebook nada más. Pero para mí Instagram es de trabajo. O sea, perfecto. es como mi galería personal. Que ya debería, de hecho este año ya tengo pensado también hacer ya mi blog tal cual, galería virtual con link y toda la cosa para que la gente pueda consultar mi obra disponible y todo eso. Nosotros te lo hacemos. Uy, estaría yo súper encantado, pero yo no sé nada de eso. Yo soy medio señor en ese aspecto. Mi papá sabe más de usar la tecnología que yo, así te lo pongo. Mira, en Pájaro Azul nos encantan los señores porque dicen, tú haz lo que necesites. Yo soy ese. Yo no Son sé. los mejores clientes. Tú dime, yo confío en ti, tal cual. Perfecto. Oye, pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación. Yo estoy súper feliz de estar aquí y pues igual siempre que quieras y si quieres también contacto con otra gente que también pueda aportarle mucho aquí al podcast y que la gente pueda saber de diferentes tipos de temas, pues ya sabes, conozco a músicos, tatuadores, gente de todo tipo. Me encanta. Pues tú has sido así, yo te escucho hablar y es como de este hombre es talentoso, es culto. Lástima que sea gay. Muchos desearían que eso fuera verdad. Muchos desearían que fuera verdad y no soy. Pero bueno, muchas gracias. Ay. Y pondré sus redes. Eventualmente cuando tenga una galería, cuando le hagamos su galería, la pondré también. Por favor. Si alguien quiere comprar alguna obra, que te contacten por Sí, Instagram. por Instagram, por DM o igual puedo... no, sí, por Instagram. A decir, voy a dejar mi teléfono, pero yo he tenido problemas con eso y mejor no. Instagram. Solamente mi Instagram, sí. Pueden mandar un mensaje por Instagram. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias. No, pues gracias a ti, gracias a la gente que ve el podcast.